la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo com tesão e voluntade. São muitas as impressões deixadas pelas emoções nas memórias de mulheres que viveram as ditaduras no Cone Sul. Tanto a repressão quanto a luta contra a ditadura sensibilizaram diferentes afetos. Alguns são atribuídos às amizades, aos amores, mas outros referem-se às emoções difíceis de serem suportadas, como a solidão e o isolamento. A repressão imposta também ajudou a isolar e exilar as pessoas, quebrando seus laços e a possibilidade de encontro. Mas, ao mesmo tempo, os vínculos estabelecidos, principalmente entre mulheres, foram mobilizados como resistências, seja através dos grupos de reflexão, redes de apoio na clandestinidade, no exílio ou ainda no cárcere político. Antigamente, a gente se juntava pelas posições políticas, se juntava no sentido da amizade, se juntava no sentido do amor, né, da afinidade política, né, das afinidades, dos valores, né, que a gente tem, que são evidentemente de justiça, de humanidade, de desejo de uma sociedade diferente, né? Então, eu acho que isso une a gente. O que tem a ver? O que se entrelaça, né? Só pelo fato de nós sermos mulheres, né? E dali, como é que a gente transforma isso em luta, né? Porque aí você vai fortalecendo, vai todo mundo se conhecendo e se reconhecendo nas dores, nos amores e nas lutas, né? Para poder se constituir em um grupo, né? Em um coletivo, e aí... La profunda sensación de que el mundo era tremendamente injusto y que nosotros y nosotras, la gente joven en ese momento, yo era muy joven, tenía 17, 18 años, podíamos hacer algo para transformar ese mundo y encontrarnos con otras personas jóvenes, muy jóvenes también, los más viejos entre los militantes, las militantes tenían 25, 26 años, éramos todos y toda gente muy joven. Encontrarnos con otras personas con las que compartíamos la pasión por transformar el mundo, el deseo de transformarlo, un deseo muy profundo, y además la construcción de lazos de amistad, de lazos de empatía, de la posibilidad de entablar debates intelectuales sobre las cosas que nos interessavam. A tática era fica de duas em duas nos grupos de identificação. O grupo de identificação era de fortalecimento. Então eu cheguei pela primeira vez no Somos, eu sou uma bichinha, eu sou uma sapatinha, eu sofro dentro de casa, eu não sei o que fazer, eu sou criminal, Deus me castiga, e a gente fortalecia. Olha, estamos aqui, né? Fortalecia a identidade e empoderava para levantar a cabeça, para não se suicidar, né? Diante disso, para saber se era melhor falar, não falar, revelar, não revelar. Então, a conversa era uma conversa caseira, né? Essa conversa política, porém de quase que de um assistencialismo ali, né? En estos grupos de reflexión hablaban de sus experiencias de sexualidad, de estos temas o no? Nosotras personalmente, entre nosotras, hablábamos, pero no como
no como parte de, digamos, de una cosa institucional, lo hablábamos como amigas. Que es una experiencia no solo, digamos, social o política, sino es una experiencia de amistad, sí, ¿verdad? De relacionamiento, porque también formaba parte como de un grupo de reflexión, de un grupo de autoconciencia, ¿no? Es que el aislamiento es un daño muy profundo, porque me parece que una de las cosas que a nosotros y nosotras nos impulsaban, incluso en tiempos de derrota, digamos, cuando ya veíamos muy claramente que nuestro proyecto político estaba siendo derrotado, lo que a nosotros y nosotras nos impulsaba a sostener la militancia tenía que ver fundamentalmente con el compromiso y el amor hacia nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, continuó siendo investigada, vigilada. O sea, tuve que tomar una serie de precauciones porque era obvio que tenía una ficha que me hacía poco segura para los demás. Entonces, fue muy caro en términos personales porque significó mucha soledad, digamos, no poder involucrarme por razones de seguridad mía y de los demás, ¿no? Por eso creo que una de las peores cosas era el aislamiento, porque creo que ese proceso de rotura de lazos sociales que la dictadura provocó fue el peor daño que le quedó a la sociedad argentina. Ah, meu Deus, eu juntei os cacos da vida, né? No exílio é uma folha ao vento, assim, é ruim, o exílio é ruim, porque tu não tem um amigo de infância, tu não tem um vizinho que tu conhece há tempo, tu não tem referências. O exílio fica sem raiz. Es una sensación, y siempre yo cuento esto, que es muy difícil la vida del exiliado, porque por un lado tenés todo el proceso de desvincularte, desarraigarte en contra de tu voluntad. Salís de tu país y te vas a otro, con otra cultura, con otro idioma, en el caso nuestro, ¿verdad? Y sin vinculación familiar. Entonces es como uno no se siente cómodo en el exilio, pero tampoco uno al volver. No es que uno vuelve a las raíces, o sea, bueno, uno vuelve a las raíces, pero con un gran desarraigo, porque ya se rompió el círculo de amistad, se rompió el círculo, digamos, familiar más amplio. Ya muchos de los que estaban no están, muchos de los que están en otra cosa. Você participou de eventos, associações e organizações feministas? Sim, né, nesse período, né, como eu disse, primeiro esse grupo de mulheres brasileiras em Estocolmo e do coletivo de mulheres brasileiras em Paris. Circulavam informações sobre as perseguições políticas e sobre as ditaduras nos outros países? Ah, claro, inclusive porque a gente tinha um contato muito estreito com as companheiras latino-americanas, que suponho eu, não posso dizer isso assim, afirmar categoricamente, mas que o processo foi mais ou menos o mesmo nosso, né? Então, a gente convivia muito com as companheiras uruguaias, chilenas, bolivianas. Você fala no sentido do exílio? No sentido do exílio, não, no sentido da questão da mulher também. A velha amizade esboça um país mais real. É uma coisa que ninguém acredita, mas o que a gente fez de melhor, eu acho, né? Foi isso, foi construir afetos, amizade, solidariedade e valores, né? Uma ética de comportamento. Entrabas y te daban 5 horas de pago, ¿verdad? Pero bueno, era el ingreso, finalmente saliste intacto, ¿verdad? Bueno, pues chica, y ibas otra vez. Eso era interesante. Uno salía, pero salía fortalecido.
Yo de repente veo que había más solidaridad en esa época, inclusive, en la ayuda. La gente se sentía, uno muchas veces miraba en el rostro de la gente la solidaridad, la confianza. O sea, no había el individualismo que hay ahora. Eso es lo que le quiero decir. No había el individualismo. O sea, había toda una especie de sentido colectivo, ¿verdad? Mismo ahí uno cuando estaba en plena sesión de tortura. Y en ese mismo intertanto fueron golpeándonos mucho y yo creo que eso fue lo más duro. Y hasta el día de hoy uno se lo pregunta cómo logramos sobrevivir. Quizás no a la tortura, sino al hecho de ver morir a la gente. Y hacer como que eso no estaba pasando, que había que seguir. Y lo hemos conversado muchas veces porque se nos murieron, nos mataron al lado nuestro mucha gente, sino antes de estar preso. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil hasta el día de hoy de entender y de ver cómo en ese periodo fuimos capaces de sobreponernos a eso. Entonces se crearon lazos muy fuertes entre nosotros, porque nos protegíamos, pero a la vez sabíamos que teníamos que como que obviar que estaban matando a los otros. Y eso quizá en algún momento nos impidió ver que lo que estábamos haciendo nos podía llevar a la derrota y no nos iba a dar los frutos que queríamos. Claro, la relación afectiva que podías tener era muy importante. Era muy importante porque era el sostén. Y hay como un cierto pudor de hablar de que también nos amábamos mucho. Y había relaciones fuertes, también dramas muy fuertes. Las personas no podemos resistir solas. Nadie resiste solo. Mil sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado, estamos sós, estamos sós. Mil sonhos serão urdidos na cidade, na escuridão, no vazio, a amizade, a velha amizade esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino.